mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar. Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por conectarse a través de esta plataforma. Y hoy día miércoles y los próximos miércoles vamos a estar estudiando con la gracia de Dios, con el amor de Dios, el libro del apóstol Pablo a Filemón. Y me gustaría que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el libro de Pablo a Filemón, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Les he preparado un pequeño bosquejo, por si alguien de ustedes, más adelante quiere enseñar este libro, quiere predicar sobre este libro. Recuerden que de gracia recibimos y de gracia damos hacia los demás. Entonces, vamos a comenzar leyendo el texto inspirado por Dios, el texto inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver en el capítulo 1 de Filemón, versículos 1 al 3, vamos a ver el saludo. Anote usted, capítulo 1, versículos 1 al 3, el saludo que Pablo y Timoteo le hacen a Filemón, a la amada hermana Apia y Arquipo, y a la iglesia que está en su casa. Leemos el saludo de Pablo y Timoteo en los versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos 3 primeros versículos encontramos el saludo de Pablo junto con el hermano Timoteo a la iglesia de Cristo que se reunía en casa de Filemón, junto con la hermana amada Apia y con Arquipo. En los versículos 4 al 7 encontramos un reconocimiento, vamos a ver cuando tengamos el contenido del texto, un reconocimiento de Pablo, de Timoteo y de los otros colaboradores de Pablo, un reconocimiento al carácter bondadoso, misericordioso de Filemón y de la iglesia que se reúne en su casa. Leemos este reconocimiento de Pablo hacia Filemón, la fe de Filemón, el amor de Filemón que tiene para con todos los santos. Este reconocimiento se encuentra en los versos 4 al 7. Pablo reconoce la bondad y la fe de Filemón y también de la iglesia que se reúne en su casa. Leemos: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, ¿sí? Él tuvo noticias, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Oigo de ese amor, oigo de tu fe, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo, por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, los versículos 4 al 7, Pablo reconoce la fe de Filemón, reconoce el amor de Filemón para con Cristo y para con todos los santos. En los versículos 8 al 21, tenemos el ruego, la súplica que Pablo va a hacer por un esclavo llamado Onésimo. Pablo va
a rogarle, va a suplicarle a Filimón, su compañero, su colaborador, que pueda recibir a Onésimo, el esclavo que huyó de la casa de Filimón. Y eso lo encontramos en los versículos 8 al 21. Dice Pablo a Filimón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, Filimón, recíbele a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, Onésimo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito, Filimón, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo intercede por el esclavo Onésimo delante de su amigo Filemón. En el verso 22, estamos en la conclusión de este libro, Pablo le dice a Filemón, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y eso lo vamos a ver en el contenido del texto, porque Pablo se encontraba prisionero cuando escribió esta carta a su hermano y compañero Filemón. Y Pablo tiene la esperanza de salir en libertad de su prisión. En el versículo 23 al 25 están los saludos finales, porque Pablo también menciona a otros colaboradores, a otros compañeros en la obra de Dios. Te saludan Epafras, que siervos del Señor, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saludan Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Y como comienza la carta, así termina la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, ese es el bosquejo breve que he preparado para ustedes. Si quisieran enseñar, si quisieran predicar también el libro de Filemón a alguien que ustedes tienen a su lado. Así que, hermanos míos, vamos a comenzar con una introducción ahora sobre la carta a Filemón. Quiero recordarles a todos mis hermanitos que la carta de Pablo a Filemón es una de las cartas más cortas escritas por el apóstol Pablo. Es una de las cartas más personales que Pablo escribió a un colaborador, a un compañero de él, a un amigo de él llamado Filemón. La carta de Filemón también es una de las 5 cartas escritas desde una prisión. Recuerden ustedes en los estudios que han tenido en el pasado, cuando Pablo escribe a los hermanos de Efesio, en el capítulo 4 les dice Pablo, preso en el Señor, y en el 6:20 de Efesios, Pablo, embajador en cadena. Una de las cartas que se escribió desde la prisión es la carta de Efesio, es la carta de Pablo a los filipenses
también Pablo estaba encarcelado. La carta a los Colosenses también fue escrita desde una cárcel, desde una prisión, y la carta segunda de Timoteo, Pablo también se encontraba encadenado y escribió esa carta a Timoteo desde una prisión. Y Filemón, también esa es una carta escrita desde la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses, Segunda de Timoteo y Filemón son reconocidas como las cartas del cautiverio, como las cartas del encarcelamiento, como las cartas de la prisión. Pablo, en esta misma carta a Filemón, él menciona varias veces su encarcelamiento y que es un prisionero. Por ejemplo, Filemón, veamos el versículo 1, comienza de esa manera. Pablo, prisionero de Jesucristo. En el verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mi encarcelamiento, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, Pablo le dice a Filemón, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Y en el versículo 23 vuelve Pablo a mencionar sus prisiones. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y llamo a la atención que en el verso 23 dice por Cristo Jesús, en el verso 13 en mis prisiones por el evangelio, y en el versículo 1, prisionero de Jesucristo. Eso indica que Pablo nunca se sintió prisionero del Imperio Romano, nunca se sintió prisionero del emperador. Pablo, cuando escribe a los Efesios, cuando escribe a los Colosenses, cuando escribe Segunda Timoteo y cuando escribe a los Colosenses, siempre se sintió prisionero de Jesucristo, prisionero por el Evangelio, encarcelado por el Evangelio. No que Pablo haya estado encarcelado por criminal, por delincuente, por malhechor. No, Pablo está encarcelado. Pablo está prisionero por Jesucristo, por la predicación del Evangelio, por Cristo Jesús, por el progreso del Evangelio. Así que Pablo se considera un prisionero de Jesucristo y desde la cárcel Pablo le escribe a su hermano y amigo Filemón. Aunque Pablo está preso, aunque Pablo está encarcelado en Roma, él tiene confianza, él tiene esperanza de que pronto va a salir en libertad para ir a visitar a Filemón. Eso lo deducimos del versículo 22. Miren por favor el 22. Prepárame también alojamiento, ¿sí? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tiene la esperanza de ser libertado, regresar donde Filemón y le pide que le prepare el alojamiento. Ahora bien, ¿quién es Filemón? Según el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón es un colaborador del apóstol Pablo, es un colaborador de Timoteo y es un colaborador del reino de Dios, es un colaborador en el Evangelio. Recuerden que Pablo tenía varios colaboradores, ya los mencionamos en los versos 23 y 24, leemos nuevamente, porque Filemón es uno más de los colaboradores del apóstol Pablo. Pablo nunca trabajó solo, él siempre trabajaba con un equipo de trabajo, exactamente como lo hizo el Señor Jesucristo. Jesús tampoco en su ministerio trabajó solo, él tenía un equipo de colaboradores, de siervos alrededor de él, a los que le llamó apóstoles.
Pablo sabe que no se puede trabajar solo en el ministerio, no se puede trabajar solo en el reino de Dios, sino que se necesitan colaboradores, se necesita un equipo de trabajo para el progreso del evangelio. Filimón es un colaborador del apóstol Pablo. Más adelante, en el contenido del texto, vamos a darnos cuenta que Onésimo también es un fiel colaborador del apóstol Pablo y del reino de Dios, como lo eran también, versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. Filimón es un colaborador de Pablo y es un colaborador en la iglesia del Señor. Uno se podría preguntar en qué colaboraba Filimón a Pablo. Bueno, ya lo leímos en el versículo 22. Mira el 22, prepárame también alojamiento. Es decir, que la casa de Filimón hospedaba al apóstol Pablo y hospedaba a los misioneros y a los predicadores del evangelio. La hospitalidad era un servicio de colaboración de Filimón para Pablo, para sus compañeros y para la iglesia del Señor. Y digo para la iglesia del Señor porque en la casa de Filimón es donde se reunía también la iglesia de Cristo. Es decir, que Filimón colaboraba en el reino de Dios ofreciendo su casa para que la iglesia pudiera reunirse en ese lugar, por lo que dice el versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. La iglesia de Cristo se reunía en casa de Filimón, colaborador, amigo del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿quién es Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filimón, y que dice el versículo 18, deducimos en el verso 18 que este esclavo llamado Onésimo dañó, perjudicó a Filimón. Y dice el verso 18, si en algo te dañó, Onésimo el esclavo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces deducimos que Onésimo, siendo un esclavo de Filimón, trabajando para Filimón, en un momento dañó, perjudicó, robándole a Filimón algo de su propiedad. Pero Pablo va a interceder por este esclavo Onésimo, va a rogar por este esclavo Onésimo, porque este esclavo también fue convertido a Cristo en la prisión. Eso lo vemos en el versículo 10, que este Onésimo, este esclavo, fue convertido por el apóstol Pablo para Cristo. Lo mismo que deducimos que Filimón también fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo. Miren el 10. Te ruego por Onésimo, el esclavo, a quien engendré en mis prisiones, a quien convertí en el cautiverio, a quien convertí en la cárcel. Y deducimos que Pablo también convirtió a Filimón por lo que dice el versículo 19. Después vamos a ver el contenido del texto inspirado. Simplemente estoy haciendo una introducción al libro. En el verso 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, lo que te debe Onésimo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Eso podría indicar que Filimón fue ganado por Pablo para Cristo, al igual que lo fue Onésimo ganado por Pablo para Cristo en la prisión. Entonces Pablo va a rogarle, va a suplicarle con mucha humildad, con mucha sencillez, que Filimón pueda recibir nuevamente a Onésimo en su hogar.
Pero miren cómo Pablo ruega, cómo Pablo coloca esta petición delante de Filemón. Vamos a aprender mucho de esto. Versículo 9. Más bien te ruego por amor. Sí, te ruego por amor. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Te ruego por amor. Recibe a Onésimo como a mí mismo. Versículo 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, Onésimo, para que le recibieses para siempre. Recíbelo como a mí mismo, recíbele para siempre, pero recíbelo ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, sino como un hermano en Cristo, versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recíbele como a mí mismo, recíbele por amor, recíbele como a mí mismo, recíbelo para siempre, pero recíbele ya no como un esclavo, recíbele como un hermano amado en Cristo Jesús. Y en el verso 17, así que si me tienes por amigo, Filemón, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, recibe a Onésimo como si me estuvieras recibiendo a mí. Pablo no usa su autoridad apostólica para pedir esta petición, porque él quiere el camino más excelente, el camino del amor, el camino de la humildad, el camino del ruego, el camino de la sencillez. Pablo ruega por Onésimo ante su amigo y colaborador Filemón. Pablo ruega tanto por Onésimo a Filemón que él se ofrece a pagar cualquier daño que Onésimo pudo haberle hecho a Filemón. En el verso 14, en el verso 18 dice, si en algo te dañó Onésimo, por el cual te estoy rogando, o te debe, ponlo en mi cuenta. Verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Cualquier daño, cualquier perjuicio que Onésimo el esclavo te hizo, amigo Filemón, yo te lo voy a pagar. Yo te lo pago. Yo lo pagaré. Pablo lo dice esto conforme a la ley romana. Un romano no le debía nada a nadie y el romano que estaba en deuda debía pagar sus deudas. Y Pablo está usando esa ley romana para Filemón. Esta carta de Filemón es un buen ejemplo de súplica tierna, es una carta afectuosa, es una carta de tacto, de diplomacia, de mucha sabiduría. Es una carta donde vamos a ver el espíritu noble, el espíritu humilde, el espíritu manso, el espíritu bondadoso de Pablo al rogarle a su amigo y compañero Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo ante su amigo Filemón. Esta carta nos va a enseñar cómo debemos presentar las peticiones, cómo debemos pedirle los favores y a los hermanos y colaboradores de la Iglesia del Señor. Una de las cosas importantes de esta carta también es las circunstancias. Ya lo he explicado, quiero explicarlo mucho mejor ahora. Las circunstancias que llevaron a Pablo a escribir esta carta. Y tiene que ver con la esclavitud. La esclavitud en Roma en el primer siglo fue una institución aceptada por el Imperio Romano. La libertad en el Imperio Romano era un privilegio únicamente para el ciudadano romano. La autoridad y el poder del amo sobre el esclavo era totalmente absoluta.
el amo era dueño absolutamente del esclavo, así como Filimón era amo de Onésimo. Filimón tenía todo el poder, tenía toda la autoridad sobre la vida de Onésimo. En Roma, según Primera de Pedro, habían amos buenos, bondadosos, pero también habían amos crueles y perversos. Entonces, Pablo tenía un interés muy personal por los esclavos, especialmente esclavos que se convertían a Cristo. Si ustedes leyeran, por ejemplo, Efesios capítulo 6, los versos 5 al 8, leyeran Colosenses 3, versículos 22 al 25 y Tito, usted en esos libros de Efesios, de Colosenses y de Tito, va a encontrar que Pablo enseña y le da mucha importancia a los esclavos. Les da honor a ellos, les da reconocimiento a ellos, les dice que deben servir a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo, les dicen que deben servir no al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino que sirvan a los amos de corazón, como sirviendo a Cristo con sencillez. Pablo se preocupaba por los esclavos del primer siglo, especialmente si estos esclavos eran convertidos a Cristo. En Efesios les dedica varios textos, en Colosenses les dedica varios textos y en Tito para que los esclavos sean los mejores esclavos al servicio de sus amos, como sirviendo a Cristo, como agradando a Cristo y no a los hombres. Onésimo es un esclavo fugitivo que había escapado de la casa de su amo Filimón, causándole daño. Lo que yo quiero construir en estos momentos es lo que está detrás de este libro. Onésimo, un esclavo de Filimón, un sirviente de Filimón. Y en un momento que no tenemos ningún detalle, Onésimo dañó, perjudicó, robándole algo a su esclavo Filimón, según lo que dice el versículo 18. Lo leemos nuevamente. Si en algo te dañó Onésimo o te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo, también no sé los detalles, tuvo que salir huyendo como un fugitivo desde la ciudad de Colosa hacia la ciudad de Roma, unos 1.500 kilómetros aproximadamente, un largo viaje. Tampoco sé los detalles que cuando Onésimo llega a Roma, ubicó al apóstol Pablo en prisión. No sé si Onésimo lo fue a visitar o no sé si Onésimo también fue encarcelado como Pablo. Pero lo que deduzco en el libro de Filimón es que cuando Pablo visitaba a Filimón en otras oportunidades, cuando éste estaba en libertad, Pablo y Onésimo se habían conocido ya en la casa de Filimón. Ahora Filimón sale huyendo de Colosa y va a la ciudad de Roma buscando al apóstol Pablo. Y cuando encuentra al apóstol Pablo, Pablo le predica el evangelio y lo convierte para Cristo en la misma cárcel, en la misma prisión, y Onésimo se convierte en un hijo espiritual del apóstol Pablo. Dice el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy es Pablo, y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré, a quien convertí en mis prisiones. Entonces, Onésimo se convierte a Cristo y es un hijo espiritual del apóstol Pablo, pero Filimón no sabe nada de esto hasta que él reciba la carta. Onésimo no sabe nada. Filimón lo único que sabe es que un esclavo de su propiedad, un esclavo de él,
lo dañó, lo perjudicó, lo avergonzó, lo humilló, robándole algo de su propiedad y huyendo hacia Roma. Filimón, de acuerdo a la ley romana, tenía la obligación y el deber de informar a las autoridades romanas acerca del fugitivo Onésimo, dando detalles de su búsqueda. Onésimo había escapado a la ciudad de Roma y por los propósitos divinos que ya he explicado, se junta Onésimo con Pablo en Roma. También, de acuerdo a la ley romana, Pablo tenía la obligación de devolver a Onésimo a Colosa para que se entregase a su amo Filimón. Ahora bien, dice el versículo 11, versículo 10, 11 y 12, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. La obligación de Pablo, según la ley romana, es enviar a Onésimo a Colosa, a la casa de Filimón. Esa era la obligación de Pablo como romano también. Te vuelvo a enviar al que te dañó, al que te perjudicó, al que te fue inútil en otro tiempo, al que te avergonzó, te lo vuelvo a enviar. Recíbele como a mí mismo, Filimón. Recibe a Onésimo como si estuvieses recibiéndome a mí. La pregunta es, ¿cómo va a recibir el amo Filimón al esclavo fugitivo llamado Onésimo? Recuerden esto, hermanos míos, que un esclavo le haya robado y haya perjudicado y haya dañado a un ciudadano romano, a un amo romano como Filimón, era una gran vergüenza, era una gran humillación, era una gran deshonra para el amo Filimón, para el hermano Filimón. Lo que hizo Onésimo fue humillar y avergonzar también públicamente al amo Filimón. ¿Lo dañó? Sí. ¿Lo perjudicó? Sí. ¿Fue una ofensa? Sí. Pablo le dice a Onésimo, tienes que regresar donde tu amo Filimón. Como Filimón, que está herido, que está dañado, que fue avergonzado, que fue humillado por un esclavo, ¿cómo Filimón va a recibir a este esclavo? Filimón no sabe que es hermano todavía. Filimón no sabe que es un hijo de Dios todavía. Filimón lo único que sabe es que es un esclavo, huyó de su casa, perjudicándole a él y a toda su familia. Filimón va a castigar a Onésimo, según la ley romana, con azotes. Lo va a dañarlo, lo va a azotarlo. ¿Lo va a mandar a prisión a Onésimo? Sí, Filimón tiene la potestad, tiene la autoridad de azotar a Onésimo cuando regresen. Tiene la autoridad, tiene la potestad de enviarlo a prisión. De hecho, tiene la potestad de sentenciarlo a muerte también. ¿Sí? Era tanto el poder del amo en el Imperio Romano que Filimón puede sentenciar a muerte a Onésimo por el daño causado, por el perjuicio causado, por la vergüenza causada, por la humillación causada, por el bochorno que Onésimo le causó a Filimón.
Lo puede enviar a la cárcel, tiene toda la autoridad. Lo puede azotarlo, tiene toda la autoridad. Lo puede enviarlo a sentenciarlo a muerte, tiene toda la autoridad Filemón para castigar al esclavo Onésimo. ¿Cómo va a reaccionar Filemón a la ofensa tan grande recibida por un esclavo llamado Onésimo? Y uno de los temas de esta carta, no hemos visto el contenido de la carta, ténganme paciencia, tenemos 3 miércoles, 4 miércoles para hacer eso. Pero uno de los temas de esta carta tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la bondad, tiene que ver con el perdón. Pero nosotros como Iglesia de Cristo, como cristianos, siempre estamos hablando del perdón de Dios, del perdón de Jesucristo. Y la verdad es que nos sentimos libres, nos sentimos limpios, nos sentimos aliviados cuando recibimos el perdón de nuestro Dios. ¿Cierto? Nos gusta sentir que Dios nos perdona, sentir que la sangre de Cristo nos limpia, sentir que Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando Cristo murió en la cruz. Nos sentimos libres del perdón de Dios, nos sentimos con paz con la sangre de Cristo limpiando todos nuestros pecados. Porque sabemos que cuando Dios nos perdona a nosotros, nos perdona de todo corazón. Entonces, la carta nos va a enseñar de Filemón es así como Dios nos perdonó de todo corazón, nosotros debemos perdonar de todo corazón a los hermanos que nos han ofendido. El texto no se cambie de Filemón, pero quiero que lea conmigo Mateo 18:35. Es un texto para memorizar esta semana. Mateo 18:35, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 35. Dice el texto, Mateo 18:35. Está hablando el Señor Jesucristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios no perdonará a sus hijos que no perdonan de todo corazón a sus propios hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que vamos, disculpen, lo que vamos a aprender en la carta de Filemón es perdonar al hermano de todo corazón, como Dios nos perdonó a nosotros de todo corazón. Te hago una pregunta, te hago algunas preguntas, hermano querido. ¿Te cuesta mucho perdonar cuando alguien te ha traicionado? ¿Te cuesta perdonar cuando alguien de tu confianza, a quien tú amabas, a quien tú apreciabas, te dañó, te perjudicó, te avergonzó y te humilló? Nos cuesta perdonar. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo respondemos cuando nos hacen un daño, cuando nos perjudican, cuando nos deshonran, cuando nos avergüenzan, cuando nos humillan, especialmente gente de nuestra confianza? ¿Cómo respondemos? ¿Lo hacemos con resentimiento? ¿Guardamos resentimiento? ¿Guardamos en la mente y en el corazón las faltas, los pecados que los hermanos cometen contra nosotros? ¿Respondemos con odio?
¿Pagamos mal por mal a los que nos ofenden? ¿Nos vengamos nosotros mismos? ¿O perdonamos de todo corazón como Dios nos perdonó? ¿Cómo reaccionamos cuando nos ofenden? Onésimo ofendió a Filemón. Lo dañó emocionalmente, materialmente. Lo perjudicó. Y le hizo pasar una vergüenza. Le hizo pasar una humillación, siendo ciudadano romano, siendo de una buena posición económica, siendo de un estatus social grande. Onésimo realmente dañó a Filemón. ¿Cómo lo va a recibir Filemón? ¿Lo perdonará? ¿Lo recibirá como hermano? ¿Lo recibirá como el apóstol Pablo? ¿Lo recibirá para siempre? ¿Lo recibirá como un hijo de Dios? De eso se va a tratar el libro de Filemón. Amén, hermanitos. Amén. Nos quedan algunos minutos, solamente algunos minutos. Vamos a ver el saludo. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya hemos dicho que Pablo dice varias veces que es un prisionero de Jesucristo. Pablo está prisionero en la ciudad de Roma, junto a su verdadero hijo en la fe, como es Timoteo. Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Timoteo es un colaborador del apóstol Pablo. Timoteo siempre se está presentando con Pablo en otras cartas. Y lo que me gusta de Timoteo es lo que Pablo dice de él en 1 Corintios 16, versículo 10, cuando Timoteo va hacia la iglesia de Cristo de los Corintios. Pablo dice de Timoteo a los Corintios: recíbanlo a Timoteo como a mí mismo, porque Timoteo trabaja en la obra, colabora en la obra, así como yo trabajo y colaboro en la obra. En otras palabras, reciban a Timoteo porque Timoteo hace el mismo trabajo que estoy haciendo yo como un apóstol de Jesucristo. Así era Timoteo. Y así son muchos hermanos colaboradores en la iglesia de Cristo. Ayer en la tarde hablaba con un amigo llamado Don Henson, un mentor que tengo en Montana, en Estados Unidos, y le hablaba de colaboradores que tenemos en la iglesia de Cristo en Los Nogales. Por ejemplo, ustedes saben que yo trabajo a tiempo completo, nuestro hermano Milton trabaja a tiempo completo, nuestro hermano Pablo trabaja a tiempo completo, nuestro hermano Raúl Díaz, el Chaveto, también trabaja a tiempo completo, pero hay otros colaboradores que no trabajan y no tienen el tiempo completo para servir a Dios en la obra, pero hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros. Me acordaba de nuestro hermano Raúl Fernández, el pastor de la iglesia, de mi hermano Masaru, colaborador nuestro, de mi hermano Pedrito Israel, mi hijo, de mi hermano Joel, de mi hermano Cristian Gutiérrez, de mi hermano Omar Rodríguez, de mi hermano Leo y Orguita Pardo. Tantos colaboradores que hacen el trabajo como lo estamos haciendo nosotros también. Y Pablo se presenta también en muchas cartas como un colaborador de Dios y como un colaborador de la iglesia. Pablo es un colaborador de Cristo, Filemón es un colaborador de Cristo, Timoteo es un colaborador de Cristo, pero Pablo también tiene más colaboradores. En el verso 23, leemos nuevamente: te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Cuando terminemos la carta de Filemón, vamos a hablar de Epafras.
que aparece mucho en Colosenses. Vamos a hablar de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas, el médico amado, quien escribió el libro de Lucas y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos colaboradores en el reino de Dios. Y Pablo se sabe los nombres de sus colaboradores, sabe el nombre de quienes colaboran en el reino de Dios. Y nosotros tendríamos que preguntarnos también en esta noche si somos realmente colaboradores de Dios, colaboradores en el Evangelio. ¿Y en qué estamos colaborando en el Evangelio de Cristo? ¿En qué estamos sirviendo en el Evangelio de Cristo? ¿En qué estoy aportando para ser un buen colaborador, como lo fue Pablo, como lo fue Filimón, como lo fue Timoteo, como lo fue Epafras, Aristarco, Demas y Lucas? La iglesia siempre ha necesitado de colaboradores como los que menciona Pablo, como los que he mencionado yo. Perdónenme si me han olvidado nombres, pero en Nogales, gracias a Dios, tenemos muchos colaboradores de la gracia de Cristo. Filimón, colaborador nuestro, dice Pablo. Además, en el versículo 2, menciona ya la amada hermana Apia. Los comentaristas de la Biblia, los que saben bien de la Biblia, dicen que esta hermana Apia era la esposa de Filimón. Y luego dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Los comentaristas de la Biblia dicen que este Arquipo, que aparece también en Colosenses, lo vamos a ver en otra oportunidad, también dicen los comentaristas que era hijo de Filimón. Apia, esposa, y Arquipo, hijo de Filimón, compañero de milicia. A Epafrodito, Pablo también lo llama compañero de milicia. Es decir, que para Pablo, Epafrodito y Arquipo eran soldados a la orden de Jesucristo. Y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia de Cristo se reunía en casa de Filimón. Y yo me pregunto esto. Si la carta de Pablo a Filimón es una carta especial y es una carta muy, pero muy personal, de amigo a amigo, de hermano a hermano, de compañero a compañero, de colaborador a colaborador, ¿por qué Pablo saluda a Apia, la esposa de Filimón? ¿Por qué Pablo menciona a Arquipo, hijo de Filimón? ¿Y por qué saluda y desea bendiciones a la iglesia que se reúne en casa de Filimón? ¿Por qué la menciona a ellos también si es una carta muy personal? Versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Lo más probable para mí, es que el saludo y la mención para Apia, esposa de Filimón, y para Arquipo, hijo de Filimón, y para la iglesia que se reúne en su casa, el saludo tiene que ver con, creo esto, si Onésimo perjudicó a Filimón, dañó a Filimón, deshonró a Filimón, no tengo duda que también dañó, también hirió, también avergonzó y también humilló a la esposa de Filimón, al hijo de Filimón y a la iglesia de Cristo que estaba en la casa de Filimón. El daño de Onésimo no lo causó solamente a Filimón. Onésimo, con su robo, con su perjuicio, con su daño, con su fuga, dañó a la iglesia, dañó al matrimonio, dañó a la familia. Y si el caso es así, cuando Onésimo regrese, no solamente debe estar dispuesto a recibirlo Filimón, no solamente debe estar dispuesto a perdonarlo Filimón, sino que aquí también la esposa tiene que recibir a Onésimo, tiene que perdonar a Onésimo. No solamente la esposa, sino Arquipo, el hijo. No solamente Arquipo, sino la iglesia en conjunta
Si Onésimo, el fugitivo, el ladrón, el pillo, el que robó, regresa a Colosa, a la casa de Filemón, entonces la iglesia debe estar preparada, debe estar lista para recibir a Onésimo como un hermano en Cristo, recibirlo no como un esclavo, sino como un hermano, recibirlo como a Pablo mismo se le recibía, recibirlo también para siempre. Si Filemón va a perdonar y a recibir Onésimo, en este perdón y en este recibimiento tiene que estar involucrada la esposa, la familia y toda la iglesia. Porque Onésimo va a regresar. ¿Va a perdonar la iglesia a Onésimo? ¿Va a recibirlo como hermano? ¿Va a recibirlo con misericordia? ¿Va a recibirlo con los brazos abiertos? ¿Va a recibirlo como recibían al apóstol Pablo? La iglesia no sabe. Apia no sabe. Arquipo no sabe. Filemón no sabe todavía que Onésimo fue convertido a Cristo por el apóstol Pablo y que Onésimo es un hijo espiritual del apóstol Pablo. Ellos todavía no lo saben hasta que reciban la carta y se den cuenta de la petición, del ruego que Pablo le va a hacer a Filemón, a Apia, a Arquipo y a toda la iglesia. Recíbelo, recíbame Onésimo como un hermano, perdónenlo, recíbanlo como a mí mismo. Y Pablo termina diciendo en el verso 3, gracias y paz a vosotros, a Apia, a Arquipo y a la iglesia, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les recuerda a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que ellos han recibido la gracia de Dios, que han recibido la paz de Dios que viene del Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Busca primero el reino de Dios.